gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Luxx, a Sergio Ángel Robledo Pérez, a Ronald Angulo. También a Esteban Aguirre y a Flores. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster. 10. Haciéndose amigo de los monstruos y curando a Nami. Siguiente. Aquí tenéis el siguiente capítulo. Espero que lo disfrutéis. Chopper es mi tercer personaje favorito. Espero haberle hecho justicia en este capítulo. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Toei y a Eiichiro Oda. Nami-Swan va a morir. Gritó Sanji. En ese momento se encontraban en los aposentos de las mujeres del Going Merry. Nami estaba acostada en la cama con un paño húmedo sobre la cabeza. Luffy, Sanji, Usopp, Vivi y Karue estaban con ella. Zoro estaba afuera, asegurándose de que nadie les tendiera una emboscada. Puede que esté enferma por el clima, explicó Vivi, tan nerviosa como los demás. Se sabe que los cambios constantes de tiempo provocan este tipo de enfermedades. Es uno de los mayores obstáculos que se encuentran en el Grand Line. Luffy estaba preocupado. Extrañaría a Nami si moría. Además, si ella moría, lo más probable es que todos murieran. Sanji continuó sollozando. No sabía qué haría si Nami muriera. ¿No tenéis a nadie a bordo con conocimientos médicos?, preguntó Vivi. Todos, excepto Karue y Sanji, señalaron a Nami. Sanji no paraba de llorar. ¿Cómo habéis sobrevivido tanto tiempo?, les preguntó Vivi con severidad. Pura suerte. Mis increíbles habilidades. Nami cisne. Sanji. ¿No puedes prepararle un poco de carne a Nami? Eso es lo que me haría sentir mejor. No, Luffy. Sanji dejó de llorar al oír mencionar la comida. Eres un poco especial. Comer carne no te cura. Soy responsable de cocinarles a Nami-Swan y Vivi-chan comidas deliciosas y nutritivas. Sanji comenzó a salir. Yo les dejo todo lo malo al resto de ustedes. Oye, ¿qué clase de cocinero eres? Usopp iba a revisar su comida la próxima vez. Sanji salió. Había adoptado un semblante sombrío desde que todos se enteraron de la enfermedad de Nami. Su fiebre está empeorando, si no encontramos un médico pronto, podríamos perder a Nami. Usopp estaba conmocionado. Ya estaba tan mal. Realmente necesitaban atención médica urgentemente. No pudo evitar notar que Nami se veía casi tan mal como su madre cuando murió. Luffy frunció el ceño. Esto era malo. Por un momento consideró la posibilidad de buscar a la señorita All Sunday para pedirle ayuda. Ella sabía orientarse, así que tal vez podría encontrarles una isla. Tenemos que encontrar una cura para Nami. Eso es lo primero que debemos hacer. Luffy se cubrió los ojos con su sombrero. No quería perder a uno de sus amigos. No creo que tengamos tiempo suficiente para eso, dijo Nami mientras se incorporaba un poco de la cama. ¿Nami? Deberías descansar, ¿pero a qué te refieres? Vivi se acercó. Quería asegurarse de que Nami no se esforzara demasiado. Mira en el cajón de mi escritorio, dijo Nami, señalando hacia él. Encontrarás a qué me refiero en el periódico. Vivi se acercó al escritorio y abrió el cajón. Sacó el periódico que había dentro y leyó los titulares. Leyó que muchas tropas de Alabastan se habían pasado a una facción rebelde. Una guerra civil se cernía sobre el país. ¿Lo ves, Vivi? No podemos esperar más. No te lo enseñé porque no quería que te preocuparas. Nami se giró para mirar a Luffy.
Recordaba que él no quería mostrarle a Gaimán los cofres del tesoro vacíos. No quería romperle el corazón. Nami esperaba no haber hecho nada malo. No te preocupes, Nami. Luffy le puso una mano en el hombro. Eres una persona muy amable. Nami sonrió débilmente a Luffy al sentir cómo él le ponía la mano con delicadeza. Era diferente a como solía ser. Gracias, Luffy. Intentó levantarse, ahora, será mejor que me levante. Ese termostato debe estar roto, Luffy no la dejó ponerse de pie. Luffy. Suéltame, por favor. ¿Cómo puedo orientarme desde mi cama? No. Quédate aquí. Luffy podía sentir el calor que emanaba de su hombro. Estaba ardiendo. Estás herido en este momento. No hay necesidad de que te levantes. No. Si necesitamos navegar, estoy seguro de que Vivi podría hacerlo. Miró a Vivi, ¿eres capaz? Vivi no podía negar que era una gran navegante. Luffy había ocultado sus ojos a todos, pero ella podía verlos. Parecía preocupado. Era la primera vez que ella lo veía así. Zoro estaba sentado en la barandilla de afuera. Se había hecho cargo de la navegación mientras Nami estaba enferma. En ese momento iban en la dirección correcta. Él lo supo al ver esa gran nube que flotaba en el horizonte. Simplemente tenían que dirigirse hacia allí. Vivi, Usopp y Luffy salieron de los aposentos de las mujeres. Señor Bushido. ¿Vamos en la dirección correcta? Preguntó Vivi. Sí, lo estamos. Llevamos un tiempo dirigiéndonos hacia esa nube. ¿Qué? ¿Nube? Nos dirigimos en la dirección que indica la aguja. Le habían dado la pose eterna. Miró la pose eterna que tenía en la mano. Se olvidó por completo de ella. No era necesario. Alto y comience a dirigirse hacia el sur. Nami. Deberías estar descansando. Lo siento, Vivi. No podía dejar que siguieran la orientación de Zoro. Dense prisa y vayan al sur. Algo se acerca y Nami se aferró al marco de la puerta mientras decía esto. Estaba demasiado débil para hacer mucho. Todos habían escuchado a Nami. Confiaban más en ella que en Zoro. Acababa de desatarse una tormenta en el lugar donde habrían estado si hubieran seguido las indicaciones de Zoro. Todos los sombreros de paja se sintieron agradecidos. Nami los había salvado una vez más. Vivi no podía creerlo. No conocía a nadie que pudiera predecir los patrones climáticos de la Grand Line. Nami era la mejor navegante que jamás había visto. Zoro no lo sintió. Les habría convenido más seguirlo. Había pasado un día. Nami ya no podía mantenerse en pie. Estaba prácticamente dormida a causa de la fiebre. Ajá. El señor muñeco de nieve está terminado. Luffy. Ni se te ocurra empezar otra pelea de nieve. Zoro estaba en el puesto de vigilancia, buscando tierra firme. Oigan. Gritó de repente a los dos que estaban abajo. ¿Qué pasa, Zoro? Luffy acababa de atacar las creaciones de hielo de Usopp con un látigo muñeco de nieve. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez a un hombre parado en medio del océano? ¿Te has vuelto loco, Zoro? Preguntó Usopp mientras se acercaba al costado del barco. Luffy y Usopp, junto con Zoro, se quedaron mirando al payaso de aspecto extraño que estaba parado en medio del océano. Pasaron unos minutos. Hoy va a hacer frío, dijo el payaso. Vale, otro bicho raro. Dijo Usopp, oye, Luffy. ¿Qué demonios? Pistola de goma de mascar. Su puño golpeó al payaso en la cabeza, haciéndolo caer de bruces sobre el océano. Los tres sombreros de paja siguieron mirando al payaso, que probablemente había quedado inconsciente. De repente, un barco emergió del océano. Las olas que provocó hicieron que el Going Merry se balanceara enormemente. Zoro se aferró con todas sus fuerzas. Estaba en una situación peligrosa si el barco seguía moviéndose como lo hacía. Oye. ¿Qué pasó? Gritó Sanji al salir. Hizo una pausa. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó un cigarrillo y lo encendió. Entonces dijo, dando una calada y exhalando el humo, ¿qué está pasando aquí? Nos han abordado, respondió Luffy. Ya veo. Sanji miró a su alrededor. Apuntaban con sus armas a todos los sombreros de paja en la cubierta. Zoro aún no había bajado del puesto de vigilancia. Observó cómo un hipopótamo gordo comenzaba a comerse un filete con un cuchillo. Luffy estaba preocupado por Nami. Él pensó que ella debería estar a la intemperie debido a su fiebre alta, pero todos dijeron que era una idea estúpida.
El hipopótamo gordo estaba hablando, pero él no quería prestar atención. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Antes de robarte todo tu tesoro, tengo un poco de hambre. El hipopótamo gordo le dio un mordisco al Going Merry. Luffy enloqueció mientras arrasaba con los piratas que el hipopótamo había traído a bordo. Empujó a un grupo de personas por la borda hacia las gélidas aguas con una guadaña de goma, con los brazos extendidos casi tocando la cubierta. Muchos de los agentes también se desplomaron, echando espuma por la boca, ya que la aterradora presencia de Luffy era demasiado para ellos. El hipopótamo se dio la vuelta. El monstruo más aterrador que jamás había visto tenía los brazos extendidos hacia atrás. Gum Gum Bazooka. Los brazos se abalanzaron sobre él y lo golpearon en el estómago, la fuerza lo hizo salir disparado lejos de la nave. Los piratas que los habían invadido se marcharon a toda prisa, llevándose consigo a sus compañeros caídos. Parecía que se dirigían a rescatar a su capitán, que probablemente se estaba ahogando. Sanji y Zoro detuvieron sus ataques al ver volar al hipopótamo. Ya no había necesidad de continuar, pues el enemigo había perdido la voluntad de enfrentarse a ellos. Si le echamos un poco de agua, ¿eso ayudaría? ¿Estás loco? Vivi y Sanji golpearon a Luffy con todas sus fuerzas. Luffy se desplomó al suelo. Vivi daba tanto miedo como Nami ahora. En ese momento estaban sentados de nuevo en los aposentos de las mujeres. Ninguno de los sombrero de paja quería que estuviera sola. Sanji salió a vigilar. No podía permitir que Tsunami Swan y su Vivi-chan corrieran más peligro. Además, se podía confiar más en él que en Zoro. Volvió a rascarse distraídamente. La situación empeoraba. En cualquier momento, probablemente se encontraría en una situación peor que la de Nami. Nami despertó. Todavía tenía trabajo que hacer. Estaba a punto de quitarse las sábanas cuando notó que algo andaba mal. Todos, excepto Sanji, estaban durmiendo en los aposentos de las mujeres. Zoro estaba recostado contra Karue mientras roncaba. Usopp se había encorvado cerca de su escritorio. Allí hacía un poco más de calor. Vivi estaba tumbada en su cama, con la parte inferior del cuerpo en el suelo. Luffy estaba tendido cerca de la pared, desplomado. A juzgar por su posición, le habían disparado allí y simplemente se quedó dormido donde estaba tumbado. No podía levantarse. Nami decidió intentar dormir un poco más. No podía esforzarse cuando su familia estaba preocupada por ella. Isla. Gritó Luffy. Él seguía en los aposentos de las mujeres con Zoro. Habían decidido vigilar a Nami ya que no eran necesarios en ese momento. Oye, Nami. ¿Oíste eso? Hay una isla. Quizás haya un médico allí. Luffy se removió inquieto en su asiento. Parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Si tienes tantas ganas de verlo, ve, le dijo Zoro. En un instante, Luffy salió corriendo de la habitación. Zoro solo suspiró. Parece que nos toca a la bruja y a mí, pensó. Él la miró a la cara. Estaba sudando y parecía sentir dolor. Zoro era un espadachín y uno de los mejores luchadores de los piratas del sombrero de paja. Era una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, se sintió muy débil al mirar a Nami. Ella estaba sufriendo y él no podía hacer nada por ella. Apretó sus espadas con fuerza. En ese instante, Zoro deseó haber aprendido a tratar a los enfermos. Hay muchísima nieve. Exclamó Luffy entusiasmado, estoy tan feliz. Oye, Luffy, ¿no te estás? Luffy lo ignoró. Toda esta nieve era genial. Este es nuestro pueblo. No te dejaremos entrar. Lárgate o te dispararemos. Los sombrero de paja se reunieron con los aldeanos locales. No parecían muy acogedores. Nos acaban de conocer, pero actúan como si nos hubieran odiado durante cientos de años o algo así, callarse la boca. Se disparó una bala que casi alcanza a Sanji. Empezó a enfadarse. A nadie le gustaba que le dispararan. Espera. Sanji-san. Por favor, no te enfades. Vivi se puso delante de Sanji y empezó a sujetarlo. Ella sabía que él podría haber matado a algunos de ellos por hacer eso. Vivi sintió que algo la golpeaba en el hombro y cayó al suelo. Al llevarse la mano, la examinó y descubrió que estaba cubierta de sangre. Alguien le había disparado. Ella creía que estaba en estado de shock, ya que no sentía dolor, pero sin duda podía sentir miedo. Vivi se centró en el miedo a perder a Nami y así logró ganar algo de valor. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?
Escuchó un rugido monstruoso y miró a Luffy. Observó a la multitud con sus ojos abisales. Ya se había transformado y permanecía allí, mirando fijamente a la multitud. Muchos de ellos incluso se arrodillaron. Vivi pudo darse cuenta de ello por la intención asesina que emanaba Luffy. Fue suficiente para que casi se quedara paralizada. Espera. No luches contra ellos. Exclamó, abalanzándose sobre Luffy. Él no se movió ni un centímetro, pero comenzó a mirarla, y algunos de sus rasgos volvieron a aparecer. Si luchamos contra ellos ahora, ¿qué crees que le pasará a Nami? Hizo una reverencia hacia los aldeanos. Por favor, no entraremos en su pueblo. Nuestro amigo está enfermo. Luffy la miró impasible. Lentamente volvió a su posición normal e hizo una reverencia. Lo siento. Es mi culpa. Los demás sombrero de paja no sabían qué sentir. Les daba vergüenza que su capitán tuviera que hacer una reverencia ante esa gente maleducada. Pero también conocían las circunstancias en las que se encontraba Luffy. No podía iniciar una pelea. No con Nami tan cerca de la muerte. Por favor, llamen a un médico. Por favor, ayuden a mi amigo. También les inquietaba cómo Luffy conocía la palabra por favor. Esto era más serio de lo que habían pensado. Luffy nunca usaba la palabra por favor. Uno de los aldeanos dio un paso al frente. Él era quien les había advertido que se marcharan. Yo te llevaré al pueblo. Síguenos. ¿Ves, Luffy? Entendieron nuestra situación. Vivi se alegró. No sabía cuánto tiempo más podría permanecer consciente. La bala le dolía. Lo hiciste genial, Vivi, respondió Luffy. Seguía con la misma expresión impasible en el rostro. Ni siquiera él sabía por qué lo había hecho. Debería haber castigado severamente a los aldeanos por haber lastimado a Vivi. Pero ella era su amiga y no quería que les hiciera daño. Aunque eso no significaba que él los perdonara. Zoro miró sus pies. Están curados. ¿Verdad? Se quedó mirando las cicatrices que le habían quedado al casi amputarse las piernas. El resto de los sombrero de paja partieron hacia el pueblo. Como aún estaba herido por las batallas de Little Garden y Whiskey Peak, tuvo que quedarse atrás. Karue estaba con él. El pájaro no quería ir. De acuerdo. Zoro se levantó. Tengo la fuerza y la voluntad suficientes para nadar en invierno. Se quitó la chaqueta y miró el agua helada. Sin decirle una palabra más, se lanzó al agua. La señorita All Sunday no pudo evitar suspirar al ver a Roronoa Zoro saltar al océano helado. Seguramente se habrá golpeado la cabeza varias veces, pero si quería entrar... Él puede entrar, pensó ella. Esto fue inesperado. Estar aquí. El rey Wapol gobernaba esta zona cuando se llamaba Reino de Drum. Parece que ahora solo era Drumisland. No es que importe. Nunca le gustó Drum Kingdom. Habían construido unas instalaciones aquí, pero debido a la caza del doctor, las habían clausurado. La instalación Drum Facility se construyó únicamente debido a los rumores sobre un monstruo. La señorita All Sunday esperaba ver a este monstruo legendario. Sería interesante. El aldeano llamado Dalton condujo al grupo de los sombrero de paja hasta su casa. Parecía un buen tipo. Además, era muy educado. La casa era una casita modesta. Dalton encendió el fuego mientras Sanji acostaba a Nami en la cama que Dalton les había prestado. 42 grados Celsius. Sí, señor Dalton. Está muy mal. Si sube un poco más, morirá. Así es, pero no sabemos qué lo causó ni cómo tratarla. Oye. No importa qué haya causado esto, tenemos que encontrar a alguien que lo cure. Sanji se estaba impacientando. Tenían que encontrar a ese médico. Solo díganos dónde podemos encontrar a esta bruja! Exclamación de cierre. ¿Ves la montaña fuera de la ventana? Dalton señaló hacia la ventana mientras observaba a Nami un poco más. ¿Quieres decir que...? Sanji miró por la ventana y vio el rostro más aterrador que jamás había visto. Cayó de espaldas. Muy bien. El señor muñeco de nieve está terminado. Luffy había construido un señor muñeco de nieve gigante fuera de la ventana. Este es el monstruo de nieve, Shilora. Exclamó Usopp, mostrando otra de sus obras maestras. Malditos bastardos. Les voy a patear el trasero. Sanji estaba enojado con ellos por haberlo sorprendido. Sanji salió y, después de unos minutos, regresó con Luffy y Usopp maltrechos. Se sentaron en el suelo disculpándose repetidamente.
Dalton comenzó a contarle al grupo sobre la doctora de 140 años que se había quedado en la isla. Era una bruja malhumorada que solo curaba a quienes podían pagar su precio. También tenía una extraña criatura en la que vivía que ahuyentaba a cualquiera que se acercara, y solo bajaba cuando le apetecía. Sanji y Vivi permanecieron en silencio. Si ella solo bajaba cuando le daba la gana, entonces Nami podría... Oye. Nami. Despierta. Luffy le dio una ligera bofetada a Nami en la cara. ¿Qué demonios estás haciendo? Gritaron todos los presentes con rabia. Desde luego, esa no era la manera de tratar a una persona enferma. Nami despertó con los ojos casi cerrados, pues el dolor era insoportable. Nami. El médico no va a bajar, así que vamos a subir caminando hasta donde están. ¿Entiendes? Maldito seas. ¿Piensas llevar a Nami montaña arriba? Sanji estaba asustado. Solo veía esa opción. Nami no podía esperar a que llegara un médico. ¡Qué locura! Tendrías que escalar esa montaña tan alta. La montaña parecía surgir del suelo. Con este tiempo, sería prácticamente imposible. El sonido de la leve risa de Nami los dejó en silencio. Ya veo, murmuró. Entonces te lo dejo a ti. Tras una breve conversación, Sanji decidió ir con Luffy. Sabía que Luffy no podría hacer mucho si tenía que cargar con Nami. Iba a decir que debía cargarla, pero no pudo. La erupción empeoró. Sanji no estaba seguro de si podría volver a usar las piernas después de un tiempo. Luffy. Si dejas caer a Nami aunque sea una vez, morirá. Usopp necesitaba que Luffy entendiera esto. Lo conocía demasiado bien y suponía que Luffy no lo sabía. ¿Solo una vez? Usopp tenía razón, Luffy no lo sabía. Si la dejaba caer una vez, sería un fracaso instantáneo. Partieron hacia la montaña. Recuerden ustedes dos. Gritaba Dalton, no hagan enojar a los Lapans. Muy bien. Vamos, Sanji. Antes de que Nami muera. No digas eso, imbécil. Está empezando a hacer frío. Luffy y Sanji estaban casi llegando a la montaña. Al parecer, tenían que atravesar una ventisca para alcanzarla. Entonces, ¿por qué no te pusiste más ropa? Incluso con todo lo que llevo puesto, sigo sintiendo frío. Siguieron corriendo, Luffy no le respondió. Una cría de Lapan los vio y comenzó a atacar. Luffy y Sanji ni siquiera se percataron de su presencia mientras esquivaban sus ataques. Oye, capitán de mierda. Te hice una pregunta. ¿Sabías que la gente que vive en este frío no duerme? Sanji lo dejó pasar. Luffy a veces los ignoraba cuando pensaba que no decían nada interesante. ¿Ah? ¿Por qué? Porque morirán si lo hacen. El Lapan aumentó la frecuencia de sus ataques, pero aún así no pudo alcanzar a los tres sombrero de paja. ¿Estás loco? ¿Cómo podrían vivir? No lo sé. No soy médico. Pero es cierto. ¿Dónde oíste eso, Usopp? No, alguien de mi pueblo me lo contó. El Lapan se abalanzó sobre Sanji y mostró sus dientes. Sanji se agachó y el animal salió disparado contra un árbol, partiéndolo por la mitad. Entonces, ¿por qué Dalton tiene una cama en su casa? Eso es fácil. Eso es para cuando muera. Eso no tiene sentido. ¿Sabías que las chicas de lugares fríos tienen la piel muy suave? ¿Por qué? Porque tienen que calentarse frotándose los brazos así. Y las piernas así, y el resto del cuerpo. Sanji ya estaba un poco perdido. Estaba fantaseando. Entonces, ¿por qué tienen la piel blanca? Porque absorbe el color de la nieve. Estás loco. Eso es extraño viniendo de ti. Sanji echó hacia atrás su pierna izquierda. Por cierto, Sanji pateó al Lapan a lo lejos. ¿Cuánto tiempo iba a seguirnos esa cosa? ¿Qué cosa? Luffy miró a Sanji con extrañeza. No notó nada diferente. ¿No viste ese conejo blanco? No. Luffy estaba demasiado absorto en sus pensamientos. Además, ¿quién podría ver un conejo blanco en toda esta nieve? Avanzaron unos metros y encontraron una pared de Lapan blanco esperándolos. Son criaturas blancas. Deben ser osos polares. Creo que estos son los Lapan de los que hablaba Dalton. Esto podría ser difícil, la señorita Olsanden acababa de sacar a Zoro del río. Al parecer, a pesar de su fuerza y voluntad, el agua estaba demasiado fría para él. Kabo la observaba desde lejos. No importaba que la hubiera visto, no podía hablar. Intentó percibir la presencia de las diversas criaturas en la isla. Su capacidad se estaba fortaleciendo.
Era capaz de distinguir entre diferentes personas, en lugar de simplemente saber si eran humanas o no. Sanji y Luffy estaban luchando contra lo que parecía ser una horda enorme de criaturas gigantescas. Nami iba a lomos de Luffy. Parecía que Nami no se encontraba muy bien. Su presencia se estaba debilitando. Al percibir la presencia de los demás sombrero de paja, logró encontrar a Usopp y Vivi. Estaban acompañados, así que la señorita All Sunday decidió investigar un poco. Se formó una oreja cerca de los dos. Oí que buscabas un médico, Dalton. Una mujer corpulenta les hablaba a los tres. Dalton debía de ser el hombre corpulento que estaba cerca de Vivi y Usopp. La señorita All Sunday soltó una risita. Usopp hizo una reverencia ante la mujer corpulenta. Debió pensar que era una osa excursionista. Sí, acabamos de enviar a una paciente a su montaña. Bueno, ahora está en la ciudad. La señorita All Sunday no necesitó abrir los ojos para percibir la conmoción que habían experimentado los tres. Tenía una expresión de preocupación y miró hacia donde Luffy y Sanji se habían dirigido. Realmente la habían vuelto demasiado blanda. Tras asegurarse de que Zoro estuviera cómodo, se dirigió hacia la montaña. Estaban demasiado lejos para que ella pudiera usar sus poderes. Me estás tomando el pelo. ¿Por qué son tan rápidos? ¿Son gorilas o algo así? No, son osos polares. Cállate, Luffy. Los Lapans volvieron a atacarlos, obligándolos a alejarse aún más de la montaña. Escucha, Luffy. No luches contra ellos. Si te golpearan, Nami recibiría la misma fuerza. Luffy se detuvo. ¿Ni siquiera podía pelear? De acuerdo. No voy a pelear. Pero, ¿cómo vamos a salir de esta? Gracias por su confianza en mí, capitán. Yo me encargaré de estos muchachos. Un Lapan estaba a punto de aplastar a Sanji con las manos que mantenía sobre su cabeza, pero Sanji se hizo a un lado, girando al hacerlo, y pateó al Lapan con una patada lateral. Voló cierta distancia, pero comenzó a recuperarse. Mientras tanto, Sanji descubrió que sus patadas no eran tan potentes debido a que se hundía en la nieve al patear. Esto va a ser problemático, pensó mientras observaba la horda de Lapan que les bloqueaba el paso hacia el médico. Tenemos que salir de aquí, Luffy. Se giró y divisó una cornisa que podría frenar al Lapan. Luffy. Sanji señaló hacia el borde, sube ahí. Yo te sigo. Está bien. Un Lapan se interpuso en el camino de Luffy, y este lo usó como escalera para saltar más alto hacia la cornisa. El Lapan parecía confundido, Luffy no puso ninguna fuerza en sus piernas cuando saltó de él. Sanji pateó el Lapan que estaba en el aire y este se estrelló contra el suelo. Sanji logró llegar al borde y comenzó a correr junto con Luffy. Los Lapan son buenos saltadores, pensó Sanji mientras observaba a la horda saltar hacia donde estaban. Dalton acababa de resultar gravemente herido por uno de los hombres del rey Wapol, Chess. 3 flechas sobresalían de su pecho. Acababa de salvar a sus hombres de sufrir ese destino. Miró al rey Wapol y notó que se reía junto con sus subordinados. Pensar que una vez lo había llamado su rey. Acababa de dar indicaciones a Vivi y Usopp para que fueran a Yasta a intentar encontrar al médico. Con la esperanza de que lo hubieran logrado, comenzó a perder el conocimiento. Antes de desvanecerse, oyó al rey Wapol y a sus hombres hablar de ir al castillo. Esperaba que murieran en una avalancha o a manos de feroces Lapans. Luffy y Sanji observaron a los Lapans que saltaban arriba y abajo en el mismo lugar, más arriba en la pendiente. Los Lapans habían dejado de intentar atacarlos y habían avanzado y comenzado a hacer esto. De repente, Sanji dejó caer el cigarrillo de su boca al darse cuenta de lo que estaban haciendo. Esto debe ser una broma. No puedo creer lo que están haciendo, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? Van a provocar una avalancha. Huyamos de aquí, Luffy. ¿Qué? ¿Correr a dónde? En cualquier otro lugar que no sea aquí. Los dos comenzaron a correr para salvar sus vidas mientras espesas olas blancas de nieve se precipitaban hacia ellos. ¿Qué vamos a hacer, Sanji? No lo sé. Lo que sí sé es que lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto más importante que tenemos que hacer es proteger a Nami Suam con nuestras vidas. Lo sé, pero ¿qué hacemos al respecto? A Luffy se le ocurrió una idea de repente. Sanji. Toma mi mano. ¿Qué? ¿Por qué? Luffy le agarró la mano de todos modos y saltó a un árbol. El árbol se rompió y Luffy se lanzó hacia él como si fuera una tabla de snowboard.
Sanji lo siguió poco después de ser arrastrado. Luffy. ¿Sabes cómo se hace esto? No. Yo no. Oh no, mira allí. Sanji miró hacia donde Luffy había señalado y vio que los Lapans también practicaban snowboard en los árboles. ¿Qué demonios? Date prisa, Luffy. Comenzaron a esquivar y a moverse con agilidad entre los numerosos Lapans que intentaban golpearlos o morderlos. Poco después de la aparición de los Lapans, tuvieron otro problema. Nos dirigimos directamente hacia esa roca. Vamos a chocar contra ella. Exclamó Luffy, presa del pánico. No podían detenerse y él no se le ocurría nada que pudiera hacer para sacarlos de esa situación. Sin embargo, a Sanji se le ocurrió una idea. No podía permitir que Nami, ni siquiera Luffy, volvieran a resultar heridos por esos conejos monstruosos gigantes. Levantó a Luffy y lo lanzó con la fuerza suficiente como para que casi se detuviera en el aire. Sanji. ¿Qué estás haciendo? Sanji lo miró y sonrió con sorna. Un hombre siempre debe ser amable con las damas. Le recordó a Luffy que salvara a Nami a su manera. El árbol en el que estaba Sanji golpeó la roca con fuerza. El impacto lo lanzó hacia el suelo, pero la roca se interpuso en su camino. Su cabeza se estrelló contra la piedra y la sangre brotó a borbotones. Cayó sin fuerza sobre la nieve, que se lo llevó. Sanji. Luffy se había agarrado a la roca después de caer sobre ella. Luffy extendió la mano para intentar atraer a Sanji de vuelta, pero el guante de Sanji se le salió cuando Luffy tiró. Luffy no pudo hacer más que mirar fijamente cómo la nieve se llevaba a su amigo. Luffy dejó a Nami en un lugar que le pareció seguro. Colocó su sombrero debajo de uno de sus brazos y salió en busca de Sanji. Ya llevaban mucho tiempo caminando en el frío, pero tardarían otra hora en encontrar a Sanji. Tras encontrar la pierna de Sanji sobresaliendo del suelo, comenzó a desenterrarlo. La nieve le mordía las manos, pero logró sacarlo y llevarlo de vuelta con Nami. Sanji no parecía estar muy bien. Respiraba con dificultad y se veía muy frío por estar bajo toda esa nieve. El tiempo se le acababa a Nami. Su fiebre había empeorado y además tenía dificultades para respirar. Luffy llevaba a Sanji bajo el brazo derecho y a Nami a cuestas. Emprendió el largo camino de regreso montaña arriba. Pasaron algunas horas más antes de que llegara al lugar donde habían estado antes del ataque de la Pan. Vio lo que parecía ser la misma cría de la Pan que los había atacado a él y a Sanji anteriormente, provocando todo este lío. Intentaba desenterrar a un Lapán adulto de la nieve. Sus patas estaban manchadas de rojo y su pelaje enmarañado con su propia sangre mientras continuaba excavando en busca del adulto. Tras ver a Luffy, empezó a gruñir y sisear. Se interpuso protectoramente entre el adulto y el niño, aun sabiendo que Luffy podía matarlos a ambos. Luffy pasó de largo junto al bebé y tiró con fuerza del adulto, liberándolo. Puede que le doliera, pero seguía con vida. Luffy se alejó. No podía pensar en comida en un momento así. Sus amigos necesitaban ayuda ahora. Tras encontrar finalmente la montaña que conducía al castillo del doctor, sintió que se le entumecían las extremidades. Repitiendo para sí mismo doctor para recordar por qué tenía que esforzarse tanto, se detuvo. Tuvo que quitarse las sandalias porque necesitaba el mayor agarre posible. Se metió la camisa de Sanji en la boca, asegurándose de que sus dientes no la atravesaran ni a Sanji. Nami parecía estar lo suficientemente abrigada, pero él le ajustó un poco más la chaqueta que la mantenía unida a él, alrededor de la cintura. Al comenzar a escalar, notó que la pared de la montaña era muy lisa y que resultaba difícil avanzar siquiera un centímetro. Tras deshacerse de esos pensamientos, continuó escalando. Debían haber pasado 3 horas desde que empezó a escalar, pero no se atrevía a mirar al suelo. Solo necesitaba seguir escalando. Se le rompió una uña y gritó de dolor. Sanji se le escapó de la boca y cayó a la fría tierra. Luffy estiró la cabeza hacia donde Sanji estaba cayendo y mordió la tela. Por suerte, no mordió a Sanji, pero fue bastante difícil sujetarlo así sin que se cayera de la montaña. Lentamente echó la cabeza hacia atrás y siguió escalando. Cada vez que se le rompía una uña, tenía que hacer una mueca y cerrar los ojos. El frío no hizo más que hacer que le dolieran más las heridas mientras seguía caminando. Finalmente, lo logré, Luffy estaba a punto de desmayarse. Frente a él se alzaba un castillo gigantesco que había estado en la cima de la montaña. Tras escalar durante tanto tiempo, Luffy había olvidado lo frío que hacía en realidad.
Su piel tenía un tono azulado y algunas de sus extremidades eran moradas. Luffy ni siquiera sabía qué era la congelación mientras contemplaba sus heridas. Su cabeza cayó al suelo y se desmayó. Incluso después de haber llegado tan lejos, no pudo continuar. ¿No es ese el mocoso que me ha faltado al respeto tantas veces? Wapol había llegado a su castillo con sus dos secuaces, Chess y Kuromarimo. Maaya. Mira qué débil es. Ni siquiera podría subir una montaña. Dijo mientras se sentaba sobre Robson, su walkie blanco, que en realidad los había llevado a todos montaña arriba. Ajedrez. Kuromarimo. Vayan y tráiganmelos. Tengo hambre, ordenó Wapol. Babeaba profusamente mientras contemplaba los cuerpos de los tres sombrero de paja. Sí, mi señor. Saltaron hacia adelante, con la intención de ver a su rey comerse a esos tontos. Surgieron manos que los empujaron a todos montaña abajo. Antes de que Wapol cayera, unas manos negras brotaron de su interior y le causaron mucho dolor antes de que tocara el suelo. La señorita All Sunday se quedó inmóvil al darse cuenta de lo que había hecho. Ella los había salvado a los tres de un destino más horrible que la muerte. Realmente la ablandaron. Se aseguró de que su abrigo estuviera bien abrochado mientras hacía aparecer manos para saludar a las personas que había sentido dentro del castillo. Parece que iba a tener que ayudarlos un poco más. Gracias por ayudarme, Vivi, dijo Usopp mientras seguían caminando hacia un pueblo. La avalancha los había alcanzado, pero Vivi logró escapar mientras que Usopp no. Vivi logró despertarlo de su profundo sueño. Habría muerto de no ser por ella. Ni lo menciones. Vivi había abofeteado a Usopp tantas veces para despertarlo que su rostro estaba irreconocible. Tenía bultos por toda la cabeza mientras se los frotaba. ¿Por qué tengo estos bultos en la cara?, preguntó mientras se frotaba. Vivi no le había dicho que le había pegado. Oh. Debe ser la congelación. Sabes que parece difícil vivir en una tierra como esta. La nieve que tenían delante estalló repentinamente, haciendo que Vivi y Usopp cayeran al suelo. Zoro estaba allí de pie, medio desnudo. Esto es malo. Tengo frío. ¿Dónde estoy? Bueno, lo consideraré parte de mi entrenamiento. Zoro. Gritó Vivi. No solo porque estaba medio desnudo con un frío glacial, sino porque no esperaba verlo allí. ¿Qué estás haciendo aquí? Oh. Vivi. No pudo distinguir quién era la otra persona. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que el hombre tenía una nariz muy larga. Usopp. Adivinó. ¿Qué haces aquí? Deberíamos ser nosotros quienes te hagamos esa pregunta. Oh, me encontré en la cubierta después de intentar nadar. Creo que algo me mantuvo bajo el agua. Eso sería hielo, Zoro. Se forma sobre el agua. Bueno, decidí ir a pescar porque tenía hambre. Perseguí a un pez y me trajo hasta aquí. Intenté caminar por el bosque, pero parece que la gente no construye aldeas en ningún sitio. Eres tan estúpido. Da igual. ¿Me prestas una de tus chaquetas? No. Entonces un zapato. Zoro estaba desesperado. Hacía mucho frío. Lo siento. Le dijo Usopp, tú mismo te lo buscaste. Mira. Es el pueblo. Parece que la avalancha lo azotó con fuerza. Vivi señaló el pueblo, que tenía muchas luces brillantes. Oye, Zoro, ¿estabas buscando el pueblo que está debajo de la nieve? Cállate. A mí también me alcanzó la avalancha. Tuve que cavar para salir. Vieron cómo los soldados de Wapol acosaban a los aldeanos. Al parecer, impedían que Dalton recibiera asistencia médica. Zoro golpeó a uno de los soldados en la cabeza. Todos comenzaron a advertirle que huyera para que no lo mataran. En vez de eso, Zoro le robó la ropa al hombre al que, tal vez, había dejado inconsciente. Tener ropa era tan bueno. Miró hacia atrás y vio que los soldados le apuntaban con sus armas. Zoro consideraba esto parte de su entrenamiento y comenzó a destruir a los soldados que se atrevían a apuntarle con sus armas. Nami despertó en una habitación extraña. La habitación estaba llena de armas por todas las paredes y había una chimenea a los pies de la cama en la que ella estaba. Las paredes también estaban repletas de libros, pero muchos de ellos parecían haber desaparecido. Ella notó algo que caminaba cerca de la cama. ¿Quién es ese?, preguntó mientras se levantaba completamente de la cama. La criatura entró en pánico y corrió hacia la puerta, con la intención de esconderse.
Nami observó al pequeño reno mientras intentaba esconderse detrás de la puerta, pero en lugar de eso, estaba parado en medio del umbral, ocultando parte de su rostro. Te estás escondiendo de la manera equivocada. Aunque ella estaba acostumbrada a este tipo de cosas. En realidad, esto era bastante tranquilo. Comenzó a entrar en pánico una vez más y se escondió. Su sombrero y sus astas aún eran claramente visibles. ¿Qué estás haciendo, por cierto? No pudo evitar sudar. ¿Por qué siquiera intentaba esconderse? Cállate, humano. Gritó, por cierto, ¿te sientes mejor? Nami gritó. No esperaba que realmente le respondiera. Luffy despertó en una cama cálida. Se sentía muy bien, pero ¿cómo llegó hasta aquí? Lentamente levantó la vista de la cama. Pudo ver a Sanji roncando plácidamente en otra cama. Eso fue genial. Estaban vivos. ¿Pero dónde estaba Nami? Intentó salir corriendo de la cama, pero notó que algo lo mantenía inmovilizado. No podía ver qué era porque las mantas se lo impedían. Por favor, quédate en la cama. Escuchó una voz familiar. Eres muy impresionante, Luffy. Miró hacia donde provenía la voz y vio a la señorita All Sunday sentada en una silla junto a una mesa. La mesa estaba repleta de libros. Parecía que le gustaba mucho leer. Lo miraba con expresión curiosa, como si intentara comprender algo. ¿Qué? ¿De dónde has salido? ¿Dónde están mis amigos? No te preocupes. Tus amigos están bien. La condición de Navigator-chan está mejorando. Si hubieras esperado 2 días más, habría muerto. Kook-san sufrió algunas heridas, pero se pueden curar. Sin embargo, si hubieras esperado un día más, habría estado en serios problemas. Hizo una pausa y cerró los ojos. Bueno, no creo que haya cura para ese tipo de afección, pero Roronoa Zoro también está bien. ¿Nos ayudaste a entrar aquí? Sí, traje a la doctora y a su asistente del castillo. Oh. Muchísimas gracias. Le sonrió. Ella le devolvió una. De nada. Ahora, iré a buscar, da igual. Parece que ya está aquí. Miró hacia la puerta. Luffy vio carne en las piernas y decidió que quería comérsela. Le costó aún más levantarse. Luffy. Es el ayudante del doctor. Está aquí para ayudarte. ¿Eh? ¿En serio? Observó más de cerca la carne sobre las patas. Parecía tener astas, un sombrero y una nariz azul. Era bastante bajo. Además, parecía muy asustado de estar allí. Sufrías de mucha congelación, señor Luffy. Las demás heridas no eran graves. El pequeño ayudante pareció tartamudear de miedo. Temblaba mientras miraba a Luffy. Oh. ¿Eres médico? Ah. Gracias por salvar a mis amigos. Luffy sonrió al reno. El reno se sobresaltó y comenzó a sonrojarse, agitando los brazos al hacerlo. Tus gracias no significan nada, estúpido idiota. Idiota. Parecía que estaba bailando. Luffy pudo oír a la señorita All Sunday reírse entre dientes al ver la escena. El reno parecía muy contento por alguna razón, aunque sus palabras sonaban crueles. Su nombre es Chopper. Parece que comió la fruta humano. ¿De verdad? ¿Qué eres capaz de hacer, Tanuki? Soy un reno. Chopper de repente creció y adquirió un aspecto enorme y feroz. ¡Guau! ¿Puedes transformarte? ¡Qué guay! Luffy se lo estaba pasando en grande. Sus amigos estaban bien y este chico parecía interesante. Quería que se uniera a su tripulación. Nami se recostó en su asiento mientras escuchaba a la doctora Kurea, la bruja de la que hablaban los aldeanos, contarle la historia de Chopper. Le impresionó que un niño tan pequeño supiera tanto, pero sintió mucha pena por él. Haber sido rechazado no solo por sus propios padres, sino por su especie. Intentar luego integrarse con los humanos y ser expulsado a punta de pistola y piedras. Parecía demasiado triste para un niño tan amable. Ni siquiera podía aceptar un cumplido. Parecía que nunca antes había recibido uno. La doctora Kurea le había dicho que se lo llevara con ella, pero solo si lograba curarle el corazón. Si ni siquiera sabía cómo curar su propio corazón, ¿cómo iba a empezar por el de otra persona? Pero había un hombre, interrumpió Kurea su momento de silencio. Se llamaba Iluluk. Era un falso médico que le dio su nombre a Chopper y lo llamó hijo. Observé a Iluluk durante un tiempo. Éramos compañeros de trabajo. Era un buen tipo, pero demasiado tonto para curar nada. Se encontró con Chopper cuando los aldeanos lo perseguían.
Intentó curarlo, pero lo golpearon hasta casi matarlo. Gurea hizo una pausa, pero luego se echó a reír. Entonces se levantó, se desnudó por completo y le dijo a Chopper que jamás le haría daño. Estúpido idiota. Gurea parecía realmente dolida. Nami no lo sabría, pero Gurea y Iluluk habían sido pareja antes, pero eso fue antes de la instalación. Aquello los cambió a ambos para siempre. Chopper me contó que lo primero que vio al despertar fue dentro de la casa de Iluluk. Sobre la mesa había una simple hogaza de pan. Me dijo que el pan fue lo primero que alguien le había dado en su vida. Era el mejor pan del mundo, y lloró desconsoladamente. Le contó a Nami sobre sus futuras aventuras. Irrumpir en la ciudad y causar problemas. Siempre estaban molestando a H20, el único médico que quedaba en el reino y que solo atendía a Wapol y a cualquiera que le suplicara ayuda. Y sobre cómo siempre se les veía riendo. Todo cambió un día cuando Chopper se recuperó por completo de sus heridas. Iluluk lo obligó a abandonar su hogar. Chopper, ese idiota, se cortó la cabeza con un hacha solo para que Iluluk lo ayudara. Se oyó a Nami jadear. No te sorprendas, niña. ¿Cómo te lo tomarías si tu padre hubiera pasado de ser la persona más amable que jamás habías conocido a convertirse en el monstruo que lo había rechazado toda su vida? Gurea permaneció en silencio durante un rato. Vino a preguntarme qué le pasaba. Le conté que Iluluk estaba enfermo. Tenía muchísimas ganas de ayudarlo. Suspiró. Al final, Chopper metió la pata y le dio a Iluluk un hongo venenoso. Moriría en la siguiente hora. En lugar de esperar a morir, fue directamente a ver a Wapol y a su castillo. Era el mismo castillo frente al que había muerto. Y proclamó que un hombre jamás moriría mientras fuera recordado. Prefirió quitarse la vida antes que obligar a su hijo a matar a su padre. Siempre me gustó su entusiasmo. Su compasión. Incluso cuando sufría, siempre se preocupaba por los demás. Después de su muerte, Chopper vino a verme y me pidió ayuda para convertirlo en el mejor médico. El chico me ha llegado a caer bien. Gurea sonrió con cariño al recordar el pasado. Soy la segunda persona que ha llamado a Chopper hijo mío. La señorita Olsandey ya había oído la historia de Chopper. Se la había pedido a Gurea antes de que todos se despertaran. La doctora Gurea y el doctor Iluluk eran ambos médicos del gobierno mundial que habían venido a Drum debido a las instalaciones de Drum. Gurea era una excelente doctora, siempre capaz de tratar a los pacientes, aunque les hiciera algún daño. Iluluk no era bueno curando, pero sí experimentando. Nunca le gustó su trabajo, e incluso experimentaba consigo mismo para proteger a sus pacientes. Originalmente era un ladrón, pero logró cambiar su vida. Lamentablemente, había trabajado para las personas equivocadas. Si hubiera más hombres como Iluluk, quizás el mundo sería un lugar diferente. Tras la expedición de Wapol para cazar al doctor, ambos huyeron e intentaron ayudar a los ciudadanos de Drum. Puede que Gurea haya tomado muchas cosas de los aldeanos, pero lo necesitaba. El dinero y los suministros eran esenciales para sobrevivir. Iluluk no tuvo tanta suerte. No era bueno curando a nadie y lo llamaban el curandero. Sobrevivió ganándose la vida por sí mismo. Había encontrado a Chopper, que estaba al borde de la muerte, y lo había cuidado hasta que se recuperó. A Miss Olsandey le pareció gracioso cómo alguien podía apaciguar a otro simplemente desnudándose en el frío. Iluluk le enseñó a Chopper sobre medicina. Sobre la amistad. Sobre la familia. Y le enseñó que un hombre no muere hasta que es olvidado. Gurea le contó sobre la enfermedad de Iluluk y cómo Chopper había intentado curarlo, pero le dio al médico un hongo venenoso que lo mataría en una hora. Iluluk prefirió el suicidio antes que dejar que su hijo creyera que él lo había matado. Y cómo Chopper lo había visto morir y no pudo hacer nada al respecto. Fue un gesto noble por parte del hombre, pero triste. No pudo evitar sentir simpatía por el médico fallecido hacía mucho tiempo. Gurea y Chopper habían salido al exterior para enfrentarse a Wapol, que había regresado para arrebatarle su castillo a Gurea. Ella mantuvo a Luffy cerca mientras escuchaban a Gurea contar la historia de Chopper. Normalmente, Luffy no habría prestado atención, pero Miss Olsandey sabía que no tenían tiempo para que Luffy buscara razones para reclutar a Chopper. Bueno, aparte de que es un monstruo genial que cambia de piel. Mientras escuchaba, su sombrero le cubría los ojos. Ya lo había decidido. Chopper sería su médico. La señorita Olsandey lo dejó ir y observó cómo salía corriendo para enfrentarse a Wapol. Se preguntó cómo recibiría él al rey loco. Bala de goma de goma.
El puño de Luffy impactó en la cara de Wapol, enviándolo volando hacia su hipopótamo. El hipopótamo detuvo la huida de Wapol, pero lo lanzó a la lejanía, para no ser visto nunca más. Chess y Kuromarimo se quedaron boquiabiertos. Su jefe había resultado gravemente herido con un solo puñetazo. ¿Qué les pasa a todos ustedes, debiluchos? Luffy comenzó a hurgarse la nariz. Quizás debería dejar que otros se encarguen de eso de ahora en adelante. A este paso, se convertiría en el rey pirata demasiado rápido. ¿Débil? No llames débil al rey Wapol. Sí, lo que sea. Chopper se quedó mirando al extraño hombre de goma por un momento. Acababa de herir al único hombre que había aterrorizado la isla Drum durante tanto tiempo. No pudo evitar sentirse un poco asombrado. La sensación solo disminuyó ligeramente cuando se sacó un moco y lo apartó con un movimiento brusco. El payaso y el Marimo ayudaron a Wapol a levantarse. ¿Cómo te atreves a dañar al rey del reino del tambor? Rey Wap, no me importa. He decidido que los odio a todos muchísimo. Luffy estiró la cara para hacerles muecas repugnantes. La gente como esta le repugnaba. Espera, rey. ¿Quieres decir que ni siquiera es un pirata? No le dijo Kurea. Solo fue al mar porque abandonó a su gente y a su país para salvar su propia vida sin valor. Estoy harto de ti. Baku Baku Shock. Casa Wapol. Wapol se convirtió en algo parecido a una estufa grande. Los presentes, a excepción de Chess y Kuromarimo, estaban confundidos sobre lo que iba a hacer a continuación. Luego empezó a comer Chess y Kuromarimo. ¿Qué demonios? Se está comiendo a sus compañeros de tripulación. Kurea permaneció en silencio mientras Chopper y Luffy expresaban su disgusto por la acción. Contemplen al luchador más fuerte del imperio del tambor. Chess Marimo. Luffy solo podía pensar en lo ridículos que se veían los dos al salir de Wapol. No sabía que de ahí venían los bebés, pensó. Wapol comenzó a hablar con voz débil, sobre cómo controlaría la zona, mataría a todos, y griega. Wapol disparó a la bandera que ondeaba en lo alto del castillo. Chopper parecía furioso, pero también asustado. La bandera parecía significar mucho para él. Luffy saltó a lo alto del castillo. Volvió a izar la bandera. Oigan. Estúpidos idiotas. Gritó Luffy, ¿cómo se atreven a dispararle a esta bandera? Bajó la mirada para burlarse de Wapol y sus subordinados. Os convertisteis en piratas sin estar preparados para arriesgar vuestras vidas. No entendéis el significado de esta bandera. ¿Qué tiene de importante la bandera? Wapol tenía una expresión de ignorancia en el rostro. Eso es solo una decoración para piratas. Por eso eres un pedazo de mierda inútil. ¿Qué? Wapol finalmente se dio cuenta de que la bandera había sido izada de nuevo. ¿Quién te dijo que volvieras a izar esa bandera? ¿No te dije que todo esto me pertenece? Muérete con esa bandera que tanto te importa. Le disparó otra bala de cañón a Luffy. Él simplemente se quedó allí, sosteniendo la bandera. Chopper no quería que ese hombre saliera herido. Recordó cómo, incluso al borde de la muerte, había agarrado la manga de Kurea. Por favor, sálvenlos, son mis amigos. Por favor. Bájate de ahí. Intentó advertir Chopper al amable hombre. ¿Quién te dejaría destruir esta bandera? Gritó Luffy furioso justo cuando la bala de cañón lo alcanzó. Esta bandera pirata es un símbolo de fe. La bala de cañón explotó, ocultando a Luffy y la bandera a la vista con una nube de humo. Maaya. Estúpido tonto. Eso será ¿ves? La voz distorsionada de Luffy se podía oír detrás de la cortina de humo. Esta bandera jamás será quebrantada. No sé de quién es esta bandera, pero esta bandera es una promesa de por vida. Alguien como tú no tiene derecho a simplemente destruirlo y reírse. Rugió Luffy, incapacitando a Chess Marimo. Chopper se quedó allí parado, mirando fijamente a Luffy. Este sí que es un pirata de verdad. Pensó en todas las historias que Iluluk le había contado sobre piratas. El hombre encarnaba la imagen justa que su padre le había pintado. Es genial, destruiré, me reiré de todo lo que quiera. Igual que ese médico charlatán del que no para de hablar ese monstruo. Chopper se metió una pastilla amarilla en la boca. De repente, ya estaba transformado en ciervo, corriendo hacia Wapol. Wapol intentó dispararle, pero él esquivó los disparos hacia un lado en cada ocasión. Cuando se acercó a él, Chopper se transformó en humano y se aferró a su rostro. Doctor. El doctor incluso pensó en salvarle la vida.
Chopper levantó el puño preparándose para golpear a Uapol. Chopper no pudo evitar recordar todas las veces que Iluluk se preocupó tanto por los demás. Cómo nunca había lastimado a Ada ni a nadie para conseguir lo que necesitaba. Cómo, en lugar de usar un arma de verdad, usó anestesia. Bajó el puño. No te haré daño, dijo. Así que lárgate a este país. Chopper. ¿Qué estás diciendo? Gritaba Kulea, ¿crees que lo entenderá? Uapol solo sonrió con suficiencia. Podía hacerle al monstruo lo que quisiera. Chopper no tuvo tiempo de pensar cuando Uapol lo metió a la fuerza en su boca y lo masticó. Luffy se sorprendió, pero intentó lanzarse a toda velocidad hacia Uapol. Ya era demasiado tarde. Uapol lo tragó. Chopper fue devorado. Chopper. Luffy pudo oír el grito de Kulea. Después de haber pasado por tanto, Luffy recordó todas las veces que no pudo hacer nada. Por los pacientes. Por el alcalde de Orange Town. No pudo ayudar a Shushu. No pudo salvar a Sabo. Uapol se quedó atónito cuando un monstruo blanco comenzó a desgarrarle la boca. La criatura saltó dentro. Uapol comenzó a intentar masticarla, pero descubrió que no podía. Sintió dientes y garras. Aquella cosa no solo lo estaba comiendo, sino que también lo estaba desgarrando. Uapol intentó escupirlo, pero aquello solo se le clavaba más en la garganta. Ya era demasiado tarde. La bestia estaba ahora en su estómago. No. Para. Uapol gritaba de dolor. Su estómago explotó en una lluvia de sangre, esparciendo sangre por todas partes. El monstruo blanco salió con un Chopper debilitado en brazos. Chopper parecía estar herido, no solo por haber sido mordido, sino también porque su piel ardía a causa del ácido estomacal. El humo se desprendía de ambos mientras el ácido les corroía la piel. Uapol se desplomó. Jamás imaginó que alguien pudiera destrozarlo desde dentro. Por favor. Doctor. Chopper aún podía oír al hombre gritar mientras comenzaba a perder el conocimiento. Ayuda a mi amigo. Eran casi las mismas palabras que había usado para los que había mencionado. En realidad es un buen tipo. Chopper finalmente perdió el conocimiento, el dolor del ácido fue demasiado para él. Luffy esperó afuera mientras atendían a Chopper. Se quedó mirando el cuerpo de Uapol. El rey loco seguía vivo. Había usado su poder para reconstruir su cuerpo antes de desmayarse. Luffy le agarró la cara y lo hizo girar de lado en el aire. Gum Gum esperó hasta que su brazo cogió suficiente impulso. Mayal. Lo soltó y vio a Uapol volar por los aires. Eso le enseñará. Ojalá aterrice en el océano, pensó Luffy mientras veía llegar un ascensor desde algún lugar. Chopper había huido del buen hombre y sus amigos. Había olvidado por qué corría, pero tenía algo que ver con que lo habían vuelto a llamar malvado. El buen hombre simplemente lo perseguía por el placer de perseguirlo. Oye. Reno. ¿Dónde estás? Gritó, quiero que te unas a mi tripulación. Ven y únete a nosotros como pirata. Oye, quizás no quiera venir con nosotros, le dijo Zoro a Luffy. Ni siquiera conocía al Reno. ¿Qué? Imposible. Él viene con nosotros. Luffy se mantuvo firme. No quería perder de vista al pequeño ni un segundo más. Parecía demasiado vulnerable como para dejarlo solo. Le recordaba a Luffy a las personas que no podía proteger. Iba a empezar a trabajar en eso, comenzando con Chopper. Luffy tuvo que llamar unas cuantas veces más antes de que Chopper finalmente apareciera. Ah. Reno. ¿Quieres ser pirata conmigo, verdad? Chopper se preguntó cómo podía saberlo. Lo siento, pero no puedo convertirme en pirata contigo. La expresión de Luffy se volvió inexpresiva. Zoro observó la escena junto con Usopp. ¿Por qué? ¿Acaso no sabes que ser pirata es divertido? Realmente quiero, sí. Pero soy un reno. Tengo pezuñas y astas. Tengo la nariz azul. Quiero ser pirata, pero soy un monstruo. No puedo ser amigo de los humanos. No puedo acompañaros, pero si venís algún día, entonces, tal vez, cállate y ven con nosotros. Gritó Luffy al aire. No soportaba el dolor en la voz de Chopper. Sonaba tan quebrada. Sonaba como su voz cuando esperaba que algunos de los otros pacientes se hicieran amigos suyos. Vio las lágrimas en los ojos de Chopper, pero supo que no eran lágrimas de tristeza. Vale. Gritó Chopper mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.
Él realmente quería ir con ellos. Eran de los primeros humanos que lo habían aceptado. La señorita Olsandey presenció todo lo sucedido. Ahora se encontraba junto a Kurea mientras caían copos de nieve color cereza del cielo. Adiós, hijo mío estúpido, murmuró Kurea para sí misma, mientras algunas lágrimas caían de sus ojos. Ambos habían visto cómo Chopper lloraba desconsoladamente en la noche al contemplar el sueño de Ilulud de flores de cerezo en aquella tierra nevada. A Miss Olsandey le pareció tierno. De hecho, le conmovió hasta las lágrimas, aunque no llegó a derramar ninguna. Siempre había sentido debilidad por los niños. Posiblemente debido a los abusos que sufrió en su infancia. En cualquier caso, sabía que nunca se le permitiría tener ninguno, así que aprovechaba cualquier oportunidad que tenía de ver a un niño. Dio la casualidad de que el nuevo sombrero de paja era uno de ellos. Lo protegimos, ¿sabes? Dijo Kurea de repente. ¿Indulto? Me has hecho muchas preguntas, pero nunca he mencionado lo más importante que sucedió. La instalación llevaba funcionando un tiempo. Incluso después de la caza del doctor. Y Luluk y yo protegimos a ese chico. Si el gobierno se enteraba de que había un comedor de fruta del diablo suelto por aquí, habrían aprovechado la oportunidad para intentar reactivar las instalaciones. Sí. Mi hijo tuvo la suerte de no tener que soportar ese infierno. Permanecieron en silencio un rato. Sé que los estás siguiendo. Me gustaría pedirte que lo protejas de ellos. ¿Qué te hace pensar que puedo mantenerlo a salvo? A la señorita Olsandey no le gustaba cómo se estaba desarrollando la conversación. Kurea no era tonta ni ingenua, así que ¿por qué esperaba que fuera capaz de hacer algo así? Eso es porque sé que tú has formado parte de uno. Unas manos se cerraron alrededor de su cuello y la apretaron con una fuerza peligrosa. Tranquilízate, no me dejaste terminar. Kurea miró al consumidor de frutas del diablo. Parecía asustada. Eso era algo que Kurea no esperaba. No me recuerdes ese lugar. No fue una experiencia agradable para mí. Me lo imagino. Una chica tan guapa como tú sería sometida a cosas terribles. Las manos desaparecieron. Esta mujer no iba a hacer nada ahora. Solo quiero que lo protejas de ese mismo infierno. Le prometí a Iluluk que nunca tendría que pasar por algo así. La señorita Olsandey no le respondió durante un rato. Haré todo lo posible, pero no esperen mucho. Los sombrero de paja son oficialmente mis enemigos. Jejeje, ¿acaso ese joven al que salvaste era tu enemigo? Interrogación de cierre. La señorita Olsandey dejó entrever una leve sorpresa en sus ojos mientras miraba fijamente a Kurea. Todavía soy joven, niña. Tengo ojos y oídos. Lo he oído y lo he visto todo. Y es difícil no notar la conexión en tus ojos, chica. Kurea comenzó a alejarse. Se despidió con un leve gesto. La señorita Olsandey regresó lentamente al lugar donde Banshee la esperaba. Perteneciera o no a los sombrero de paja, tarde o temprano tendría que luchar contra ellos. Espero que hayan disfrutado del capítulo. Buenas noches. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.